y les pido que me acompañen en esta oración. Señor Dios, haznos entendidos de lo que tú estás poniendo delante de nosotros en tu palabra, que nosotros podamos no solamente comprender, sino ejecutar aquello que tú estás pidiendo que nosotros ejecutemos a través de tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estar aquí y te pedimos que cuides y protejas de cada uno de nosotros en este momento. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para aquellos, algún día les explicaré eso. ¿De qué habla Colosenses, capítulo 1, del 20 y hasta el 23? Es lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta. Para nosotros habla de esto, que nosotros estamos reconciliados para permanecer firmes, reconciliados para permanecer firmes. Y nosotros quisiera introducirme. Todos conocemos o sabemos un poco de la Ciudad de México. El 19 de septiembre de 2017, por ahí de mediodía, hubo un terremoto, 7.1. Las cifras de muertos, la máxima dice que fueron 370 muertos. Pero no me voy a referir en este momento a ellos, sino que me voy a referir a que muchos edificios en la Ciudad de México quedaron inhabitables. Muchos quedaron con cuarteaduras, columnas vencidas, estructuras aparentemente perdidas que mostraban que no bastaba una simple mano de pintura. Se requería una reconstrucción profunda. Los ingenieros evaluaron los daños, retiraron lo inestable y reforzaron los cimientos antes de devolverles la función original. Recuerda nuestra vida. Nuestra vida ha sido dañada por el pecado. No podía simplemente pintarse, no podía simplemente maquillarse, necesitaba un arreglo mayor. Y de esto es de lo que está hablando Dios, utilizando a Pablo para decirnos lo que quiere que nosotros entendamos. Primero, antes del versículo 20, los versículos 15 a 19 de ese mismo capítulo, Dios, utilizando a Pablo, está describiendo a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahí sigue en su descripción. Presenta a Jesucristo como el creador, como el sustentador, como el Señor de todas las cosas. Y a partir del versículo 20, Pablo destaca que Cristo, quien sostiene, quien creó y sostiene todas las cosas, tomó la iniciativa en una tarea más, la tarea de reconciliarnos con Dios. Leímos el versículo 20, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Qué maravilla que Él tomase esa iniciativa, la reconciliación. Todos aquí, o gran parte de los que estamos aquí, entendemos parcialmente ese concepto, pero vamos a tratar de recordarlo el día de hoy. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que vivamos firmes y perseverantes en la verdad. Para eso fuimos reconciliados, para vivir firmes y perseverantes en la verdad. Nos surge a todos un cuestionamiento, una pregunta para nuestras vidas. ¿Estoy viviendo firme y perseverante en la fe?
¿Estoy viviendo firme y perseverante en la verdad? La carta del apóstol Pablo a los colosenses fue escrita para una iglesia joven, una iglesia que estaba siendo confundida por falsas enseñanzas. Una pregunta fundamental para cualquier persona es la siguiente: ¿cómo encontrar paz con Dios? ¿Cómo encontrar paz con Dios? Según lo que nosotros hemos compartido y según lo que nosotros hemos leído y según lo que nosotros hemos recibido por tanto tiempo, el pecado rompe nuestra relación con Dios y lo hace de una manera profunda. Es un daño radical, nos separa tremendamente. Esto no se puede resolver por medios humanos. Nosotros lo hemos intentado y lo compartimos cada vez que entregamos un folleto y dice ahí que lo hemos intentado con la moral, que lo hemos intentado con las buenas obras y lo hemos intentado con todos los medios que están a nuestro alcance, pero con ideas humanas nosotros no podemos. Requiere la intervención de Dios para restaurar la paz espiritual. Vinieron en ese tiempo y siguen viniendo falsas enseñanzas que minimizan lo que es el Señor Jesucristo y su obra, y enseñan que la salvación, que la reconciliación necesitaba añadidos. En este tiempo hablaban de circuncisión, hablaban de guardar el sábado, hablaban de muchas cosas, pero este pasaje nos va a responder tres grandes preguntas. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Cómo debemos vivir ahora? Esas tres preguntas, la respuesta está ahí. La pregunta para todos: ¿qué tanto entiendo la salvación? La estoy disfrutando, pero ¿qué tanto la entiendo? Esto es una parte importante. Vamos a ver, vimos 4 versículos, vamos a ver 4 pilares de lo que es la salvación. Nos damos cuenta que la reconciliación, voy a usar mejor ese término porque viene 2 veces en los versículos, es una obra de Dios. Vamos a tener que ver la condición nuestra antes de conocer a Cristo. Y está descrita. Nosotros éramos enemigos de Dios. La reconciliación personal y su propósito eterno. Y la perseverancia como evidencia de la fe verdadera. Cada una de estas, no tengo que decirlo, son 4 versículos, son 4 pilares. Cada una de estas está centrada en uno de esos versículos. La reconciliación, el primero de esos, la reconciliación es obra de Dios. La reconciliación es obra de Dios. Primer pilar, primer versículo. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces de ahí nos surgen varias ideas, varios elementos que nosotros hemos conocido, pero que a veces pasan por disfrutarlos tan continuamente, dejamos de percibir. Hay este elemento, la reconciliación nace en el corazón de Dios. ¿De dónde nos surge esto? Dice el versículo 20, 2 palabras: reconciliar consigo. Reconciliar consigo. Esto es lo que dice el texto bíblico y nosotros tenemos que ubicarnos. Dios es el ofendido, Dios es el agraviado por el pecado, y aún así Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa para reconciliarnos con Él, reconciliar consigo. Dios tomando la iniciativa. El ser humano no buscó,
la reconciliación, Dios la proveyó. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos. Por lo menos yo y gran parte de los que estamos aquí no buscábamos reconciliarnos con Dios. Pero Él nos buscó y nos buscó y nos buscó. Esto hace un efecto impactante. Destruye la idea de la salvación basada en méritos humanos. Yo no tengo nada por lo cual yo pueda obtener la salvación. No podemos negociar la paz con Dios. No la podemos comprar con buenas obras. No la alcanzamos estando aquí. No la alcanzamos con un esfuerzo religioso. La reconciliación es un acto del amor de Dios esperando algo, esperando la fe de nosotros los seres humanos. La Biblia es muy consistente con eso. Se lo saben de memoria. Vamos al el primer versículo que le voy a preguntar al joven, Juan 3:16. Como se lo sabe de memoria, no necesita buscarlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué les dije? Se lo sabía. Porque de tal manera, dijimos hace un instante, el amor de Dios a tal grado, el amor de Dios enfocado en ti y en mí, que dio lo más importante que Él tenía. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Y ya nos lo dijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, dijimos todo, la Biblia trata de mandarnos un solo mensaje, no dos ni tres. Efesios 2:1. Caleb, Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y se fijaron? O sea, eso es sorprendente. Lo que leyó Caleb es sorprendente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros enfatizamos eso, nosotros podemos decir, nosotros no estábamos enfermos espiritualmente, estábamos muertos, sin vida, nada en nosotros. Romanos 5:8, ¿dónde está? Allá. ¿Quién se lo sabe? Pues Diego. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Entonces nos damos cuenta que esto inicia en el corazón de Dios. Y sí espera de nosotros que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, que nosotros creamos. Existe un medio para esto. El medio es la sangre de la cruz. Pablo, perdón por poner a Pablo, Dios es bien específico, inspira a Pablo y le dice, mira, esto es lo que hay que enfatizar, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es el versículo que estamos leyendo. Es específico, es deliberado, ubícate. La reconciliación se logra así, mediante la sangre de su cruz. No dice que mediante enseñanzas, no dice que mediante milagros, no dice que mediante su ejemplo moral. Dice que por su sangre se consiguió la reconciliación. Es decir, la reconciliación requirió la muerte de uno. Su sacrificio, la sustitución, porque estaba pagando por mi pecado y por el tuyo. Segunda a los Corintios 5:19 lo tengo y vamos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encarga a nosotros la palabra de reconciliación. Esta es la parte central de lo que ahorita cuando veía esto que hemos expresado en un canto, dije, de esto se trata, de que nosotros somos encargados de esa palabra de reconciliación. Y cuando nosotros somos encargados, ¿hay algún encargado aquí? ¿Dónde está? Pues hay muchos. Al final es, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando a alguien se le encarga algo, va a haber un momento donde vengo por mi encargo. Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué representa la sangre? La sangre representa una vida entregada. ¿Qué sucedió? Una vida entregada. Y si lo queremos alargar, y deberíamos alargarlo por lo menos en nuestro pensamiento, es una vida que no necesitaba ser entregada, pero que fue entregada para pagar por tu pecado y por el mío. En la cruz lo que sucedió es que la justicia de Dios fue satisfecha. Dios dijo, estoy en paz. La ira de Dios fue aplacada. El amor de Dios fue demostrado. Entonces nosotros nos damos cuenta, no existe la posibilidad de reconciliación entre Dios y el hombre sin la cruz. No hay paz verdadera sin la sangre de Jesucristo. La cruz representó juicio. Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Dice primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Giancarlo, primera epístola de Pedro 2:24. Ya casi tranquilos. 2:24. ¿Así o más directo? Ahí está. Él llevó nuestros pecados en sí mismo, en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados para que nosotros, que estábamos muertos, no enfermos, ahora vivamos a la justicia. Nosotros fuimos vueltos a vivir. Nosotros fuimos cambiados totalmente. Ahí dice, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces nos damos cuenta que eso que hizo Jesucristo es lo que nos tiene aquí, no lo que hicimos nosotros. Gracias a Dios porque depositamos nuestra confianza en Él. Pero veamos realmente cómo sucedieron las cosas. Cuando a nosotros nos llevó el mensaje, estaba prácticamente hecho todo. Prácticamente faltaba la parte pequeña, poner mi confianza en eso. Porque al tiempo actual vemos que hay gente que dice, no quiero. Ustedes saben cuánto tiempo yo estuve diciendo no quiero. Años. ¿Y qué hubiese pasado si en esos años yo hubiera muerto? Pues no estaría aquí. Tenemos que darnos cuenta. Entonces tenemos que ver cuál es el alcance de la reconciliación. Y bien escrito, no le batalles, nos dice Dios. No le batalles, ahí está escrito en el mismo. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas, cuando Dios inspira a Pablo a que ponga todas las cosas, no está hablando de
no solamente está hablando del ofrecimiento universal de la salvación, sino que además de esto es el anhelo de Dios para que todos podamos tener acceso a la salvación. El pecado afectó toda la creación. Y eso es, cuando uno lo piensa, dices tú, qué increíble. Lo que nosotros hicimos afecta a toda la creación. Y luego pensamos, y lo que Cristo hizo es suficiente para corregir eso. Lo que Cristo hizo restauró el orden que el pecado rompió. Gracias a Dios por eso. La cruz ha resuelto un problema, el problema de la enemistad con Dios. La cruz muestra que ningún pecado ni fracaso queda fuera del alcance de Cristo. Ningún pecado queda fuera del alcance de Cristo, de su compasión. Jesucristo cerró el abismo. Jesucristo sana heridas. Jesucristo perdona pecados. Jesucristo da vida. Vivir en paz implica que nosotros debemos dejar las culpas del pasado. Ya debemos dejar eso que nos está limitando, eso que nos está restringiendo. Hay que aceptar la salvación, la reconciliación que Él nos está ofreciendo, pero aceptarla no solamente acá, sino además en nuestro corazón y con nuestras acciones. Entonces, esta es la reconciliación que Dios nos está ofreciendo, que Dios nos está mostrando en este versículo. Dijimos que eran 4, vamos al siguiente versículo. La condición nuestra, enemigos de Dios. ¿De veras? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Erais en otro tiempo. Éramos extraños. Nosotros éramos extraños. Antes de Jesucristo es falso que éramos neutrales. No éramos neutrales. Éramos ajenos a la vida de Dios, sin comunión, sin esperanza, sin derecho alguno delante de Él. Efesios 2:12, tú tienes el 2:1, vete al 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, sin Cristo, alejados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. El pecado nos separó por completo. Antes de Cristo nosotros no éramos neutrales, éramos opositores, ajenos a la vida de Dios, sin comunión, sin esperanza, sin derecho alguno. Lo concentramos, éramos enemigos. Pablo dice, no eras neutral, eras enemigo, en franca oposición con Dios. El pecado afecta la mente, distorsiona el pensamiento, produce malas obras. El problema del hombre no es falta de información. El problema del hombre es que tenemos una naturaleza caída, que rechaza la autoridad de Dios. Nosotros éramos responsables, tan responsables que hacíamos malas obras, dice el versículo. Nuestro pensamiento, nuestra condición producía acciones. No éramos víctimas inocentes, éramos culpables conscientes. Nosotros tenemos que estar entendidos de esto. Necesitamos recordar nuestra vida espiritual, nuestra vida antes de Cristo.
Porque si nosotros recordamos nuestra vida antes de Cristo, va a evitar esto, que exista en nosotros orgullo espiritual, soberbia espiritual. No llegamos a Dios por ningún mérito. No llegamos a Dios porque hubiera algo en nosotros. La Biblia nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso tiene que llevarnos a gratitud, tiene que llevarnos a darle gracias a Dios. Y tiene que llevarnos también a decir, lo que ahora soy es por Él. Lo que ahora soy es por Él. Él no mejoró nuestra condición, la transformó por completo. Y esto es una invitación a vivir con humildad, con paciencia, con agradecimiento. Esta es la invitación que Él nos está haciendo. Ya vimos hasta este momento, la reconciliación es una obra de Dios. Vimos también la condición nuestra antes de Cristo, enemigos de Dios. La reconciliación es personal y su propósito es eterno. Emanuel, el 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Y qué sacamos de ahí? La reconciliación es real y es personal. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. El Señor Jesucristo no nos salvó desde lejos, no nos salvó a control remoto, no nos salvó mediante una señal teledirigida. Él se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió con nosotros con un propósito: morir en lugar tuyo y en lugar mío. Él es real y Él es personal. La reconciliación no es simbólica, no es emocional. La reconciliación es algo legal, real y eterno. Y nosotros tenemos que tratar de entender esto para poder darnos cuenta de, ¿y ahora? ¿Cuál es el propósito de la reconciliación? Sigue el 22. Existe un propósito, dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es un propósito triple. Dios no solamente nos perdonó, Dios también nos transformó y nos presenta con una nueva posición. Ahí está en la porción que hemos leído: santos, apartados para Dios, sin mancha, limpios del pecado, irreprensibles, sin una acusación válida contra nosotros. Esto nos habla de la posición que el Señor Jesucristo ha logrado para nosotros, de nuestra presentación futura delante de Dios. Nosotros tenemos que estar entendidos de esto, porque esto nos da una esperanza gloriosa. Colosenses 1:22, la última parte, ya le leyó ahorita a Emanuel, delante de Él. Un día vamos a estar delante de Él, un día nos presentaremos delante de Dios y nos vamos a presentar con méritos propios. No podemos presentarnos con méritos propios, nos vamos a presentar cubiertos por la justicia del Señor Jesucristo. Esto es la esperanza que nos da el Evangelio, la esperanza que nos dan las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos ahí y tenemos que entender esto. Dios, ¿cómo nos ve ahora? Una vez que hemos decidido recibir a Cristo, una vez que hemos aceptado el sacrificio, nos ve perfectos. Así somos vistos.
Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Vivimos en santidad? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Es nuestro deseo vivir correctamente para ganar el favor de Dios? No. Estamos tratando de hacer lo que Dios quiere para agradecer lo que Él ha hecho. Porque ya hemos sido aceptados por Dios. La forma de conducirnos no debe nacer del miedo, no debe nacer del temor, sino de la gratitud que nosotros le presentamos a Dios. Dios nos ve de una forma especial. Dios nos ve en Cristo justificados. Y nosotros tenemos que dejar de vivir una vida sin sentido, una vida sin entendimiento. Debemos dejar nuestra vida del pasado y debemos tomar decisiones que vayan con nuestra nueva vida. Debemos rechazar el pecado, cuidar nuestra imagen, vivir con integridad, seguir cada día siendo lo que Él quiere que nosotros seamos, apartados para Dios. Si nosotros no vivimos de esta manera, ¿qué está sucediendo? Si nosotros no vivimos de la manera que hemos visto, dice, santos sin mancha e irreprensibles, dice el 22. Si nosotros no vivimos así, estamos negando lo que Cristo hizo. No con palabras, porque con palabras jamás lo negaríamos, pero estamos negando lo que Él hizo. Vamos entonces a la parte central. La perseverancia, evidencia de una fe verdadera. Es el versículo 23. Es el versículo 23, es un versículo importante, es un versículo mal entendido, pero vamos a tratar de ubicarnos. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nosotros tenemos que entender que aquí hay una condición que examina la fe. Si en verdad permanecéis, si en verdad permanecéis. Nos damos cuenta de estas palabras y tratamos de ubicarlas en nuestro contexto real, en nuestra vida real, en el día a día de que nosotros estamos viviendo y pensamos, si en verdad permanecéis, si en verdad. Esto es importante, si en verdad permanecéis. Nosotros tenemos que entender que esto está hablando de la permanencia que nosotros debemos tener. Nosotros debemos mostrar, dar evidencia de una fe genuina. Y esto Dios nos ha de enseñar. En la mañana escuchábamos en la clase de los adultos acerca de un poco de esto. Pero ¿qué tanta evidencia de una fe genuina estoy mostrando? ¿Estoy teniendo una fe que permanece? ¿Una fe que a pesar de los embates está ahí? ¿Una fe que no cambia? Hay 3 marcas del creyente perseverante y las leímos ahorita mientras leíamos en este versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros. Hay 3 marcas ahí, fundados. Y luego uno se pregunta, ¿y qué quiere decir fundados?
El fundados habla de cuál es nuestro fundamento. Si nuestro fundamento es sólido, nosotros no vamos a ser movidos, vamos a estar permanentemente centrados en Jesucristo. Y eso es lo que nos tiene que realmente mantener. ¿Estamos fundados o estamos fundados en nuestros pensamientos? Si yo estoy fundado en mi pensamiento, voy a ir y voy a venir. Y si yo estoy fundado en mis sentimientos, voy a ir y voy a venir. Solo hay uno que no se mueve, y es Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar fundados en Cristo Jesús. Si nosotros estamos fundados en Cristo Jesús, esto nos va a hacer firmes, estables frente a las pruebas. En ningún momento, en ningún lugar se dijo que nosotros no íbamos a tener pruebas. Nosotros vamos a pasar por muchas pruebas y nosotros la única forma de mantenernos ante esas pruebas es con la firmeza que produce Cristo en nuestras vidas, sin movernos. No arrastrados. Acuérdense, es una iglesia joven, es una iglesia que está siendo atacada con enseñanzas, con sutilezas, con cuestiones de pensamiento, de argumentos, y nosotros tenemos que darnos cuenta, no me puedo mover. A mí la Biblia me enseña esto, Dios me dice esto, yo no voy a ser arrastrado por enseñanzas extrañas. Hay muchas enseñanzas muy atractivas alrededor de nosotros y tenemos que darnos cuenta que esas enseñanzas atractivas nos pueden desviar. Tenemos que recordar, el Evangelio es suficiente. Las buenas nuevas son suficientes para reconciliarnos con Dios. Estamos reconciliados, entendemos la reconciliación, nos damos cuenta que, gracias a Dios, porque este hombre, quien escribe esta epístola, fue transformado. Decidió recibir a Cristo. Dice la parte final de Colosenses: Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Qué nos está diciendo? El Evangelio ha sido predicado. Ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo. Nosotros somos encargados de la palabra de reconciliación y esa debe ser nuestra meta. El Evangelio debe ser proclamado públicamente, no solo aquí adentro, también fuera. El Evangelio no necesita añadidos, no necesita correcciones. Permanecer en la fe no es algo automático. Para permanecer en la fe se requiere una vida intencionada delante de Dios. La firmeza se fortalece mediante oración, lectura y obediencia a la palabra, mediante la comunión con otros creyentes. Amar la palabra nos ancla en la verdad, a pesar de pruebas y errores. Depender de Cristo nos recuerda que no caminamos en nuestras fuerzas. Perseverar es una dependencia diaria y humilde con el Señor. Entonces nosotros tendríamos que llegar a una conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es mi conclusión? Colosenses 1, del 20 al 23, nos presenta un evangelio glorioso y completo. Eso es lo que vemos aquí. Cristo nos salvó no solo del castigo, nos reconcilió con Dios para vivir firmes hasta el final. Del cual
yo, Pablo, fui hecho un ministro. Hoy Dios nos recuerda una verdad profunda. La paz fue comprada con sangre. Cristo no nos reconcilió con palabras. Cristo nos reconcilió con su cruz. La pregunta no es si Él murió. La pregunta es, ¿estamos viviendo reconciliados con Él? Antes tú y yo éramos enemigos, alejados de Dios, siguiendo nuestra propia voluntad. Tal vez el día de hoy asistes a la iglesia, pero tu corazón se ha enfriado. Quizá conoces la verdad, pero has dejado de perseverar. La reconciliación en Cristo no es solo el inicio de la fe, es un llamado a permanecer firmes hasta el fin. La Escritura es clara, debemos permanecer fundados y constantes. Dios no nos llama a una fe cómoda, Dios nos llama a una fe perseverante y continua. Hoy el Espíritu Santo nos señala áreas de descuido, áreas de conformismo. El Señor Jesucristo ya hizo su parte. Ahora nos llama a responder con rendición. La cruz nos reconcilió. Vivamos de una manera digna de esa reconciliación. Vivamos de una manera digna de esa reconciliación. Vamos a orar en este instante. Señor Dios, gracias por tu sacrificio. Gracias porque, Señor, por tu voluntad nos buscaste. Por tu voluntad. Y a pesar de que nosotros éramos enemigos tuyos, tú decidiste darnos una oportunidad. Te estamos agradecidos por esa oportunidad que nos has dado, a pesar de ser enemigos tuyos. Estamos agradecidos y te agradecemos por la reconciliación, porque nos la ofreces de una manera personal, particular y directa. Te agradecemos porque tiene un propósito que nosotros tenemos que vivir tal y como tú nos dejaste, santos, irreprensibles, sin mancha, delante de Dios. Esa es la condición que tú nos has dejado. Ahora nosotros queremos hacer esto una realidad. Queremos vivir de tal forma que nosotros podamos poner por obra lo que tú dejaste escrito. Queremos ser útiles, queremos participar llevando la palabra de reconciliación. Queremos participar y queremos permanecer firmes cada día de nuestras vidas, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de todas las circunstancias que vendrán a nuestras vidas. Nosotros deseamos serte útiles, deseamos ser instrumentos de lo que tú haces entre nosotros, de lo que tú haces en este mundo. Necesitamos presentarnos. La reconciliación, nos has recordado y nos has invitado, costó sangre, la sangre de Cristo en la cruz. Y nosotros queremos darnos cuenta de esto. Nosotros queremos
vivir conscientes de esto para poder hacer conforme a tu voluntad. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Y hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Seguimos en nuestros pensamientos o nos ajustamos a los tuyos? ¿Seguimos en nuestros deseos o conocemos y aplicamos tu deseo para nosotros y para los que nos rodean, para nosotros y para los que están más allá de donde nosotros estamos? Queremos, Señor, tomar una decisión. Queremos ser, Señor, agradecidos contigo. Queremos vivir conscientes de la reconciliación. Queremos mantenernos firmes. Que tú seas nuestro fundamento, que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas quien nos dirige, que no sean los pensamientos de otros, sino que seas solamente tú quien nos dirige. Señor, la mayor parte de los que estamos aquí hemos escuchado por muchos años mensajes de tu palabra, pero se ha llegado el tiempo de dejar nuestra comodidad, nuestro conformismo y de avanzar a hacer las cosas que a ti te agradan. Yo sé que es una decisión difícil, pero yo te quiero invitar a que tú te presentes delante de Dios y le digas: aquí estoy, entendí, yo necesito ajustarme a ti. Yo quería que tú te ajustaras a mí, pero yo necesito ajustarme a ti. Yo necesito compartir el mensaje. Yo necesito vivir el mensaje. Yo necesito centrarme en el mensaje de reconciliación. Señor, úsame de aquí en adelante, que yo pueda hacer conforme a tu voluntad. Hemos estado aquí por mucho tiempo, pero jamás había pensado en todo esto. Posiblemente haya aquí uno o dos que nunca lo habían hecho. Somos pecadores y necesitamos un remedio, necesitamos la paz que da Jesucristo. Yo te quiero preguntar en este momento: ¿alguna vez habías escuchado esto? ¿Estás seguro de que si hoy mueres, irás a la presencia de Dios? ¿Totalmente seguro? ¿100% hay de seguridad en ti? Si no es así, este es un buen momento. Este es un buen momento para reconocer: he hecho cosas malas que no te agradan. He hecho cosas malas que no te agradan a ti, Señor Dios. Y hoy quiero arrepentirme, reconocer que he hecho esas cosas malas delante de ti, y quiero poner mi confianza en ti, como la pusieron
tantos en el pasado. Yo te invito, si es esa tu situación, que lo expreses levantando tu mano en este momento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos cuidas y nos proteges. Vamos adelante en la obra que tenemos que hacer. Señor Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros y tú nos permites meditar en tu palabra. Te agradecemos por ello y te solicitamos todo esto, Señor, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.